Buenos días a todos, a todas. El día de hoy hay mucha información sobre Guerrero, Acapulco. Siéntense, por favor. Vamos a iniciar la conferencia con la participación de la gobernadora. Después vamos a hacer una presentación sobre los avances del Gabinete de Seguridad en Guerrero y en particular en Acapulco. Y posteriormente queremos hacer un resumen de la intervención del gobierno municipal, estatal o los gobiernos municipales, estatal y federal frente a los huracanes y un resumen de lo que vamos a hacer aquí en Acapulco nuevamente. Entonces, mucha la información y después con gusto contestamos sus preguntas. Adelante, Beli. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, querida presidenta, por supuesto, dar la bienvenida al Gabinete Federal, a las compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Y bueno, pues decirles que hoy Guerrero se encuentra de manteles largos, no solo por su regreso, presidenta, sino también por la relevancia histórica de lo que se anunció y de lo que se va a seguir anunciando en esta tan esperada gira. Ayer tuvimos el honor de presenciar pues el anuncio de un proyecto maravilloso que marcará un antes y un después, no solo para Acapulco, sino para todo Guerrero. Un proyecto en el que estamos poniendo pues todo el corazón, todo el esfuerzo. Tenemos la certeza de que va a significar un nuevo amanecer para el Hogar del Sol. Significa el reconocimiento a la historia de este puerto que pues tanta alegría ha dado a todo México, a nuestro país, el primer destino de México que enseñó el camino a otros que hoy con orgullo pues mantienen a nuestro país como uno de los favoritos a nivel internacional. El reconocimiento a su pasado dorado, a todas las familias que han hecho de la excelencia en el servicio pues una forma de vivir. A estas playas que podemos decir que son las playas más hermosas del mundo por la privilegiada naturaleza que tenemos y sobre todo a nuestros miles de visitantes que a lo largo de tantos años pues se han llevado en el corazón un pedacito de Acapulco. Por eso quiero reiterar nuestro profundo agradecimiento, reconocimiento a nuestra querida presidenta, a todo el Gabinete Federal, a compañeras y compañeros que han trabajado incansablemente desde el primer día aquí en el puerto y en todo Guerrero. Gracias por nunca soltarnos de la mano, por el apoyo que desde el primer día de su administración nos ha prestado. Este puerto fue el primero que usted visitó siendo presidenta y por eso le agradecemos muchísimo toda esa solidaridad, esa fraternidad y ese apoyo. Gracias a todo el gabinete que continúan aún muchos ya viviendo aquí, trabajando en labores de retiro de escombros, en fin, estuvieron todas y todos apoyando y siempre al pie del cañón. Agradecer al Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, Protección Civil, a la Secretaría de Turismo, a Bienestar, a todo el equipo, a Conagua, CFE, CICT, cuyo trabajo invaluable nos permitió recuperar en tiempo récord servicios básicos para todas nuestras comunidades. Así que a todas y a todos los que han caminado en este proceso desde el fondo de nuestro corazón, les decimos gracias. Amor con amor se paga y así como ustedes han demostrado ese cariño inmenso por Guerrero, pues así les expresamos nuestro agradecimiento eterno que siempre será correspondido por el pueblo de Guerrero. Este es el comienzo
futuro pues del mañana que soñamos y que estamos construyendo juntas y juntos. Es la hora de Acapulco, es la hora de apostar por su gente, de trabajar sin descanso en los proyectos que se anunciaron el día de ayer, en los proyectos que se van a continuar anunciando. Es tiempo también de comprometernos doblemente, de redoblar esfuerzos como autoridades para hacer realidad las inversiones y para garantizar que este esfuerzo histórico pues llegue a buen puerto. Y por último, pues seguir invitando a todas nuestras amigas y amigos que nos ven, a empresarios, a que vengan a Guerrero, a que crean en Acapulco, a que sigan invirtiendo. Tenemos todo para consolidarnos como un excelente destino turístico a nivel nacional y también internacional. Así que pues cierro esta intervención con un verso del Canto a la Esperanza de nuestro Nobel Octavio Paz. No perdamos la fe. Yo he creído siempre que el cielo y la tierra se juntan, que la soledad y el amor se confunden, que en los muros hay grietas por donde se asoma la luz. El mundo no está terminado, el mundo siempre puede cambiar. Muchas gracias a todas y a todos y sean una vez más bienvenidos al mejor puerto del mundo, Acapulco. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidenta. El día de hoy les presentaremos el reporte de incidencia delictiva correspondiente al estado de Guerrero, como dijo la presidenta, con especial enfoque en los resultados obtenidos en Acapulco después del reforzamiento de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal en coordinación con el gobierno estatal y municipal. Nos ponen la siguiente, esa. En esta primera gráfica podemos ver el promedio de homicidios diarios que registró Guerrero mes con mes durante 2024. Informamos que del inicio de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el promedio de homicidios diarios en el estado disminuyó en un 15.7%, esto es, entre septiembre y diciembre de 2024. Cabe destacar que el mes de diciembre fue el mes con el menor promedio de homicidios de todo el año 2024, con 3.3 víctimas al día. La siguiente, por favor. En cuanto al resto de los delitos de alto impacto, como son feminicidio, extorsión, robos con violencia en sus diferentes modalidades, como robo a transeúnte, a vehículo y a casa habitación, el promedio diario de delitos registró una disminución del 5%, esto también entre septiembre y diciembre de 2024. En este caso, diciembre también fue el mes con menor número de delitos de alto impacto, con un promedio diario de 10.4. La siguiente. Ahora veremos en particular los resultados en Acapulco. En esta ciudad, los homicidios dolosos han disminuido en un 50.1% desde el inicio de la administración federal, pasando de registrarse 2.13 homicidios al día en septiembre a 1.06 en diciembre de 2024. En la gráfica se puede observar que junio fue el mes con el promedio diario de homicidios más altos de 2024, con 3.13. Sin embargo, diciembre cerró en 1.06 víctimas al día, también el más bajo del año, junto a enero del mismo periodo. La siguiente. Finalmente informamos que de manera similar al comportamiento estatal, Acapulco registró una disminución del 4.6% en el promedio diario de delitos de alto impacto entre septiembre y diciembre de 2024. Es importante mencionar que el mes de septiembre inició con un promedio de 4.8 delitos diarios, el cual descendió de manera progresiva hasta alcanzar 4.5 en diciembre, igualando la cifra mínima registrada en enero.
Este comportamiento contrasta con el pico más alto del año observado en marzo, con el promedio que llegó a 6.5 delitos diarios. Esto es todo por mi parte en cuanto al informe de incidencia delictiva. Permiso, presidente. Con su permiso, presidenta, muy buenos días. Desde el inicio de la administración, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, establecimos estrategias de intervención para el combate a los delitos de alto impacto. En los últimos meses hemos desplegado una estrategia integral en esta entidad con un objetivo fundamental: construir la paz en la región. Con las instituciones del Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación, se estrecharon los mecanismos de coordinación para llevar a cabo las siguientes acciones. Se estableció un mando de alto nivel y se implementó un equipo de fuerza de tarea interinstitucional con el objetivo de realizar detenciones en flagrancia, cumplimentar órdenes de aprehensión y dar seguimiento a casos prioritarios con el objetivo de disminuir la violencia en la entidad. En Acapulco se homologó el modelo de operación en 4 sectores, 146 cuadrantes en los 252 colonias, donde se realizaron patrullajes y filtros de seguridad en puntos de alta incidencia delictiva. Se establecieron puestos de control, se incorporaron lectores de placa y se instalaron arcos detectores en accesos carreteros de Acapulco. Como resultado, del 1 de octubre al 15 de enero, fueron detenidas 654 personas por delitos de alto impacto y se aseguraron más de 20 toneladas de droga y 225 armas de fuego. Como parte de las acciones para combatir la producción de drogas, en Cirándaro, Guerrero, elementos del Ejército Mexicano localizaron un laboratorio clandestino de metanfetamina, donde se aseguraron 4.982 kilos y 19.922 litros de sustancias químicas, además de 9 reactores de síntesis orgánica. Cabe destacar que estos esfuerzos han permitido disminuir en el estado de Guerrero, como ya lo comentó mi compañera Marcela, el 15.7% de las víctimas de homicidio doloso, y en Acapulco disminuyó el 50.1% entre los meses de septiembre y diciembre del 2024. Por otra parte, el aumento en el despliegue en zonas de alta incidencia contribuyó al incremento en las denuncias ciudadanas. Este apoyo de la población ha sido muy importante, ya que derivado de los reportes hechos por la ciudadanía del 1 de octubre al 1 de enero del 2025, fueron detenidas 17 personas por delitos de alto impacto, vinculadas a delitos como extorsión, delitos contra la salud, feminicidio, portación de arma de fuego, entre otros. Asimismo, gracias a la colaboración con la Fiscalía General de la República y las autoridades locales, en el mismo periodo se cumplimentaron 9 órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado. En representación del Gabinete de Seguridad, voy a mencionar algunos casos relevantes realizados en el estado de Guerrero en absoluta y estrecha coordinación con el gobierno de Guerrero y las autoridades locales. El 23 de octubre del 2024, en el poblado El Zapote, resultado de labores de inteligencia, se realizó un despliegue en Coyuca de Benítez, lo que permitió detener a 8 personas por el delito de portación de armas de fuego. Se aseguraron diversas dosis de narcóticos, chalecos balísticos, 8 armas largas, cartuchos, cargadores y equipo de comunicación. El 3 de noviembre, la Secretaría de Marina localizó una embarcación en el municipio de Acapulco donde detuvieron a 9 personas, 6 de ellas de nacionalidad extranjera, con 10 bidones de combustible vacío, 102 bultos y aproximadamente 3.554 kilogramos de cocaína. Esto representa una afectación económica a la delincuencia organizada por más de 44 millones de dólares. El 21 de noviembre, derivado de trabajos de inteligencia naval, en una acción encabezada por Marina, se localizó al sureste de Acapulco otra embarcación. Se detuvieron a 4 personas y se aseguraron 1.710 kilogramos de cocaína más, con una afectación económica a la delincuencia organizada de más de 21 millones de dólares. También, el 21 de noviembre, en Tepecuacuilco, Guerrero, en una acción coordinada, la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades del Estado fueron detenidas 6 personas con órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada. Se aseguraron 6 armas largas, armas cortas, así como dosis de metanfetamina.
El 2 de diciembre en Acapulco, personal de la Secretaría de la Defensa en coordinación con la Fiscalía del Estado y la Policía del Estado cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Francisco N., relacionado con el homicidio de 3 personas. El 4 de diciembre, mediante labores de inteligencia, elementos de la Policía Ministerial del Estado detuvieron a Rosa N. en el municipio de Acapulco, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado. El 4 de diciembre, al realizar labores de investigación relacionadas con el delito de extorsión, se detuvieron en Acapulco a 2 generadores de violencia vinculados con el cobro de piso en el mercado central del municipio, pertenecientes a una célula delictiva. Se les aseguró un arma de fuego y en este caso agradecemos también la valiosa participación de la ciudadanía por las denuncias. El 15 de diciembre, en una acción coordinada con personal de la Policía Investigadora Ministerial, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gabinete de Seguridad, se cumplimentó una orden de aprehensión más en el municipio de Acapulco en contra de Giovanni N. y Juan N. por su participación en el delito de secuestro agravado. El 27 y 28 de diciembre, resultado de acciones operativas conjuntas del Gabinete de Seguridad, se ejecutaron 6 órdenes de cateo, donde fueron detenidas 4 personas, entre ellas Marco Antonio N., líder de un grupo delictivo generador de violencia, quien contaba ya con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud. En un segundo evento, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Juan N. por el delito de homicidio, y en seguimiento a los cateos previamente mencionados fueron detenidos 2 integrantes más del mismo grupo delictivo. El 29 de diciembre, en el municipio de Acapulco, personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizaron la detención en flagrancia de Marco Antonio N. y René N. Estas personas están relacionadas con el incendio de un inmueble y un homicidio. El 3 de enero, en la colonia Costa Azul de Acapulco, personal de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron a Omar David N., a quien se les aseguraron diferentes tipos de droga, entre ellas cocaína y marihuana. El 5 de enero, en Puerto Marqués, en un despliegue coordinado, se detuvo a David Adrián N., identificado como integrante de una célula delictiva generadora de violencia y autor material del homicidio de un magistrado ocurrido el 11 de diciembre del 2024. Quisiera mencionar que sobre este caso hay otras 2 personas vinculadas y ya con esto estarían detenidos 2 autores materiales y una persona más que participó en dicho homicidio. El 6 de enero, también en el municipio de Acapulco, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con el Ejército y la Policía Estatal, detuvieron en flagrancia a 2 personas más relacionadas con el asalto y homicidio a una persona. El 7 de enero en Acapulco, resultado de acciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero, se detuvo a Alexander N., generador de violencia y quien cuenta con varias denuncias por extorsión en el mercado central de Acapulco. Además, ya contaba con 2 órdenes de aprehensión vigentes. El 10 de enero, en el municipio de Acapulco, personal de la Secretaría de Seguridad, Defensa, Marina, Fiscalía Estatal y Policía del Estado cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado en contra de 4 integrantes de una célula delictiva generadora de violencia, quienes están relacionados con el secuestro de una persona. Les queremos informar también que hace unas horas, mediante acciones coordinadas por las instituciones del Gabinete de Seguridad y resultados de trabajos de inteligencia e investigación realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en colaboración con la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General del Estado, el día de hoy, aproximadamente a las 5 de la mañana, aquí en el municipio de Acapulco, se cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio en contra de David Roberto N., identificado como autor material del múltiple homicidio ocurrido en el poblado de Tres Palos, de Acapulco, Guerrero, donde 5 personas fueron privadas de la vida y 2 personas más resultaron lesionadas. Esta persona se desempeñaba como líder de una célula generadora de violencia en la entidad, a quien se le relaciona con secuestros, extorsiones y homicidios. Con esta detención, reafirmamos el compromiso de combatir la impunidad en el Estado. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Viene un video de la estrategia de seguridad, los resultados y también de construcción de la paz, de atención a las causas, y luego pasamos a la información de la atención a los huracanes y el programa Acapulco.
Es distinta la problemática en los distintos lugares del estado de Guerrero. Hay problemática especial en la Costa Grande, en la Costa Chica, en la región centro, en Acapulco. Y estamos desarrollando una estrategia integral que ya inició desde que entramos y ahora pues estamos fortaleciéndola. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por el Gobierno de México, se han atendido a los estados con mayor incidencia delictiva, Guerrero entre ellos, en donde el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional mantienen un despliegue permanente de 12.279 efectivos, con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar el bienestar de sus pobladores. La problemática en el estado afecta principalmente a los municipios de Acapulco de Juárez, Chilpancingo, Tecpan de Galeana, Teloloapan, Zihuatanejo de Azueta, Coajinicuilapa y Quechultenango. Por tal motivo es que, desde el 1 de octubre de 2024, las fuerzas de seguridad de los 3 órdenes de gobierno, en continuidad con las acciones de la anterior administración, llevan a cabo distintas operaciones que dieron como resultado el aseguramiento de 225 armas de fuego, 38.004 cartuchos, 591 cargadores, 231 vehículos, 2.758 kilogramos de marihuana, 19.460 kilogramos de cocaína, 12 embarcaciones, 243.078 pesos y 346 personas detenidas. Entre estas últimas destacan Eduardo N., Germán N., Alexander N., Adrián N., Uriel N. y Marco N. Aunado a lo anterior, durante el mes de octubre en el municipio de Tecpan de Galeana, el Ejército Mexicano participó en la desarticulación del grupo delictivo Gente Nueva Guerrerense, destacándose la detención de 23 personas de nacionalidad guatemalteca y una de nacionalidad salvadoreña, asegurando 19 vehículos, 3 con blindaje artesanal, 21 armas de fuego, un fusil Barrett calibre 50 milímetros, una ametralladora y 18 artefactos explosivos improvisados. En el mismo periodo, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero llevaron a cabo 24 órdenes técnicas de investigación y 83 órdenes de aprehensión, lo que representa un incremento del 23% de octubre a diciembre del 2024. Por otra parte, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, en coordinación con las instituciones de seguridad en el Estado, emprendieron diversas acciones tendientes a garantizar la seguridad y el bienestar de los pobladores y visitantes del puerto de Acapulco, lo que dio como resultado 87 personas detenidas, el aseguramiento de 44 vehículos y 31 armas de fuego. En operaciones marítimas, la Armada de México ha asegurado 23.2 toneladas de cocaína, de las cuales 17.9 corresponden al estado de Guerrero. Como parte de ello, en el mes de noviembre, frente a las costas del estado fueron decomisadas 8.3 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 2.121 millones de pesos. Se trata de una operación sin precedentes para la Armada de México y que afecta económicamente a los presuntos infractores de la ley. Asimismo, en coordinación con los 3 órdenes de gobierno, la Guardia Nacional implementó la estrategia turística Vacaciones 2024, gracias a la cual no se registraron incidentes de relevancia para los vacacionistas en la entidad. Anteponiendo siempre la salvaguarda y el bienestar de la vida humana en el mar, se rescató a 21 personas que se encontraban en peligro y brindó apoyo a 3 embarcaciones. Además, a fin de mitigar el impacto de los fenómenos hidrometeorológicos, se llevó a cabo el dragado de 36.250 metros cúbicos de ríos y arroyos, así como el desasolve de áreas inundadas, extrayendo un volumen de 137.500 metros cúbicos de agua. Gracias a todas estas acciones en el estado de Guerrero, entre los meses de septiembre y diciembre de 2024, se logró la reducción de los delitos de alto impacto en un 5%,
y un 15.7% en el delito de homicidio doloso. Destaca también que en Acapulco disminuyeron 4.6% los delitos de alto impacto y 50.6% el delito de homicidio doloso en este mismo periodo. Además, sobresale el decremento de los siguientes delitos de alto impacto en la entidad: 50% en secuestro, 7.3% en extorsión, 25% en robo de vehículos y 14.2% en robo con violencia. La presente estrategia refleja en sus acciones el compromiso del Gobierno de México con su gente. Para que sepan las mexicanas y mexicanos que no hemos dejado solos a las y los guerrerenses. Unidos por un México en paz y seguro. Gobierno de México. Como parte de la reconstrucción en el estado de Guerrero, el Gobierno de México ha puesto especial énfasis en la restauración del tejido social. Por ello, brigadistas de alrededor de 40 dependencias y organismos de los 3 niveles de gobierno recorren casa por casa en los municipios de Chilpancingo y Acapulco. El objetivo es garantizar condiciones de bienestar y prosperidad de las comunidades. Mediante la Estrategia Nacional por la Paz, se fortalece el acercamiento de más de 100 programas sociales y servicios. En la entidad, más de 500 brigadistas, entre el 3 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de este año, han visitado 12.751 hogares, entrevistando a 8.361 personas. Tan solo en Chilpancingo se ha ido a 32 colonias prioritarias y barrios. Además, se han conformado comités y ferias de paz y se han implementado senderos de paz. En Acapulco se han recorrido, tocando puerta por puerta, las colonias prioritarias de Emiliano Zapata, Postal y Progreso. Entre los programas y servicios ofrecidos se encuentran medicina preventiva, salud mental, instalación de chips de la Comisión Federal de Electricidad, información sobre extorsión y fraudes. Asimismo, se reforzaron acciones de prevención de las violencias y las adicciones en escuelas. También, como parte de la atención integral en estos municipios, se facilita la inscripción al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En las ferias de paz se han brindado más de 7,000 atenciones y se han conformado 6 comités de paz y 3 asambleas. Acciones en las que ha participado la autoridad estatal. Como parte de la estrategia, se invita a la población de todas las edades, en especial a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a integrarse en estas actividades. Los gobiernos humanistas tienen el compromiso de mejorar las condiciones de vida y en ese sentido, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum trabaja en favor del pueblo de México. Gobierno de México. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. A continuación, voy a presentar el informe actualizado de todo lo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho desde que inició la emergencia por el huracán John. Me gustaría destacar que en poco más de 100 días de gobierno, esta es la 4ª visita de nuestra presidenta al puerto de Acapulco. Como ustedes saben, Guerrero y particularmente Acapulco fueron seriamente afectados por el huracán Otis en octubre de 2023. Y a menos de un año, el 23 de septiembre de 2024, otro huracán, John, de categoría 3, volvió a golpear el estado. Es por ello que el Gobierno de México, primero con el presidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, no ha dejado de apoyar al estado de Guerrero. Recordemos que tras el paso del huracán Otis en 2023, se realizó una inversión de más de 35,000 millones de pesos para atender a la población. Destacan los apoyos directos para más de 300,000 familias y 30,000 comercios por un monto superior a los 15,000 millones de pesos, así como la adquisición y entrega de 250,000 paquetes de enseres domésticos. Ahora, en la emergencia por el huracán John y al igual que con Otis, la atención inmediata a la población fue prioritaria. Por ello, el Ejército y la Guardia Nacional activaron los planes de emergencia para ayudar en labores de limpieza,
entrega de despensas, instalación de cocinas comunitarias, entre otras labores. La Secretaría de la Marina, por su parte, ayudó en el rescate de más de 2,000 personas y también en acciones de desasolve del río La Sabana, así como en la reparación de las fuentes de abastecimiento de agua potable para Acapulco. En tanto, gracias al trabajo de la Comisión Nacional del Agua, en conjunto con el Gobierno del Estado y del municipio, se repararon las tomas Papagayo 1 y 2 y Lomas de Chapultepec. Esto fue fundamental para restablecer el suministro de agua potable para toda la población de Acapulco. También se llevaron a cabo labores como la distribución de pipas de agua. En estas tareas se invirtieron 173 millones de pesos y significó un beneficio directo para al menos 834,000 personas. En lo que respecta al suministro de energía eléctrica, hubo casi 190,000 personas afectadas en 50 municipios en todo el estado. Y pese a las inundaciones, a las condiciones del terreno o a las lluvias que aún se mantenían, las y los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad lograron restablecer el servicio en tan solo 49 horas. Sobre las carreteras, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes atendió de manera puntual diversas afectaciones en caminos federales y estatales y realizó la adecuación de pasos provisionales, así como el retiro de piedras y tierra. Esto permitió que ninguna comunidad de Guerrero quedara aislada. En la red estatal se registraron 7,590 afectaciones en 2,200 kilómetros, que fueron atendidas gracias a una inversión de 623 millones de pesos. En la red federal se trabajó en más de 400 incidencias a lo largo de 948 kilómetros con una inversión de 117 millones de pesos. Aquí en la imagen se muestran algunos de los trabajos en las vías Chilpancingo, Acatlán de Osorio y Acapulco, Pinotepa Nacional. En total, para la atención a las redes federal y estatal, se destinaron 740 millones de pesos. En las labores de limpieza participaron más de 5,000 servidores y servidoras públicas de 21 dependencias del Gobierno de México, incluyendo a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y al subsecretario Sebastián Ramírez. Se retiraron cientos de toneladas de tierra y basura en las calles, avenidas y caminos de Acapulco. Estos trabajos estuvieron coordinados por la maestra Leticia Ramírez. De igual manera, cientos de compañeros y compañeras trabajaron en la limpieza y acondicionamiento de las escuelas afectadas para permitir el rápido regreso a clases. Tal y como ha venido ocurriendo desde el gobierno del presidente López Obrador, los apoyos a la gente se entregan de manera directa. El año pasado, tras el paso del huracán John, se invirtieron 5,751 millones de pesos para más de 143,000 familias en todo el estado de Guerrero. Esto fue posible gracias a los 2,153 servidores de la nación, hombres y mujeres, que realizaron el censo de las personas afectadas. A ellas y ellos les agradecemos enormemente por su dedicación y su esfuerzo. En 2025 continuaremos con el programa Juntos Pintamos Acapulco. En resumen, tras el paso del huracán John, en 2024 y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se realizó una inversión total de 6,664 millones de pesos para atender la emergencia, principalmente apoyos directos para las personas damnificadas. ¿Qué sigue ahora en 2025? La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está realizando 5,320 obras en las redes federal y estatal de carreteras que consisten en mejoramiento y reparaciones permanentes. Con este propósito, este año se invertirán 1,881 millones de pesos. Asimismo, la Conagua está llevando a cabo un plan de acción que incluye labores de saneamiento para prevenir inundaciones en caso de que ocurra un fenómeno similar en el futuro. Para ello, se cuenta con una inversión de 1,800 millones de pesos en 2025. Como ven, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en poco más de 100 días, ha trabajado de manera eficaz para atender la emergencia en el estado de Guerrero, y los esfuerzos seguirán para garantizar el bienestar de su gente. Es cuanto. Muchas gracias.
Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Pues la Presidenta nos ha pedido que informemos un poco del anuncio que se dio el día de ayer, que tiene que ver con la creación del Centro Integralmente Planeado Acapulco-Coyuca, que es un polígono de 3.510 hectáreas. Esto significa que la Federación, a través de Fonatur, asumirá la prestación y el financiamiento de los principales servicios urbanos y de la rehabilitación de la infraestructura dentro del polígono. Asimismo, en coordinación con el municipio y con el gobierno del estado, diseñará, planeará y ejecutará todas las políticas de desarrollo del destino, aprovechando la experiencia del gobierno federal, este aprendizaje que se ha generado después de haber gestionado durante más de 40 años los grandes destinos turísticos del país, como fueron Cancún, Los Cabos, Ixtapa. Para empezar, tan solo en 2025 se realizará una inversión inicial de más de 800 millones de pesos para realizar una renovación integral de la infraestructura pública dentro del polígono, que consiste en rehabilitación mayor de vialidades y accesos públicos a playas, soterramiento de instalación eléctrica, modernización del alumbrado público, instalación de mobiliario urbano y embellecimiento de la ciudad. También se asumirá la prestación de todos los servicios urbanos dentro del polígono que requieren el destino de manera rutinaria. Para este año se destinarán 240 millones de pesos, con lo cual se recuperarán las áreas verdes, se barrerán las calles, se limpiarán las playas, se recogerá la basura, se iluminarán las banquetas y las vialidades, en fin, todos los servicios urbanos con la calidad que un destino como Acapulco merece. Como ya lo decía mi compañero Carlos Torres, la Conagua, aquí está su director, el licenciado Efraín Morales, va a ser a lo largo de la administración de la presidenta Sheinbaum una inversión de 7.940 millones de pesos para construir prácticamente nuevo todo el sistema de agua, tanto agua potable como saneamiento y prevención de inundaciones, y en el año 2025 es una inversión de 1.800 millones de pesos, como bien ya lo decía mi compañero Carlos Torres. También entre lo que se informó ayer es la revitalización integral de la llamada Bahía Histórica. Ahí se creará un circuito cultural, artístico, comercial, que comenzará en el muelle de cruceros en la Cipona, la cual será completamente rehabilitada con una inversión de 300 millones de pesos por parte de la Secretaría de la Marina, que pasará a ser pues un malecón turístico, comercial, cultural, que integrará al mar con la ciudad. El circuito Bahía Histórica constará de 6 corredores. El primero es desde el fuerte de San Diego a La Quebrada, el segundo de La Quebrada a Sinfonía del Mar, donde estuvimos ayer, de Playa Angosta a Playa Manzanillo, de Manzanillo a Tlacopanocha y de vuelta al Muelle Malecón. Asimismo, la rehabilitación incluye Playa Caleta y Caletilla y el Zócalo de Acapulco. Enumero ya brevemente algunas acciones más que se realizarán: la construcción del sistema de transporte colectivo marítimo Maribús, una red de ciclovías, la instalación de internet gratuito en las playas públicas, así como la creación de 2 nuevas áreas naturales protegidas, el sistema lagunar Coyuca Tres Palos y el complejo Puerto Marqués. Finalmente, informarles que en conjunto con el gobierno del estado y el gobierno municipal, de quienes hemos recibido todo el apoyo y con mucha generosidad, la Agencia de Transformación Digital está diseñando una ventanilla única digital para lograr un proceso de simplificación administrativa, de digitalización de trámites que pues facilite la vida para las y los acapulqueños, pero también para acelerar inversiones en el puerto. Eso es lo más relevante. Muchas gracias, Presidenta. Pues esta es la información. Agradecer mucho porque el trabajo
se ha coordinado con la gobernadora, con Evelyn Salgado, quien participó pues de manera muy importante en todo el estado de Guerrero para la atención a damnificados, a las carreteras estatales, caminos, después del huracán John, también Otis, pero en particular el huracán John, y por supuesto a la presidenta municipal, Avelina, que también ha sido muy importante todo el trabajo de coordinación. Pues esta es la información el día de hoy. Ahora sí, adelante. Gracias, Presidenta. Buenos días. Para abordar un poco el tema de Acapulco, este plan importante de ayer, preguntar en qué plazo estaremos viendo ya algunos resultados de todas estas acciones y en materia de seguridad para Acapulco, si se prevé alguna operación enjambre, no sé si el secretario de Seguridad podría explicarnos, o si se va a ampliar la seguridad en algún sentido también de manera paralela a lo que ayer se anunció. Se va a notar desde este año, desde 2025. Este plan se llama Centro Integral Planificado porque es el nombre que se puso en Fonatur a la manera de intervenir en distintos lugares turísticos, Cancún, Ixtapa, que se formaron en mucho con Fonatur. Está aquí Lindia también, que es la directora de Fonatur, la secretaria de Turismo, todo el equipo. Entonces, Acapulco nunca lo tuvo porque Acapulco se desarrolló como el primer destino turístico desde hace muchísimos años. Entonces, la idea es que por primera vez intervenga Fonatur en Acapulco. Esto va a permitir que muchos de los servicios urbanos los asuma la Federación a través de Fonatur y haga un mantenimiento menor y mayor de muchas de las instalaciones. Eso es por un lado. Entonces, eso se va a notar en el 2025, aunque es un programa de más largo alcance, 3 años se seguirá notando de manera muy importante. Después vienen las inversiones para nuevas acciones dentro de Acapulco que tienen que ver con inversión pública, el sistema de agua potable, el sistema de saneamiento, son 16 plantas de tratamiento de agua que vamos a intervenir y que también queremos apoyar al municipio para que pueda después operarlo el municipio o el estado. Estamos revisando eso conjuntamente para que haya recursos para su operación. Vamos a trabajar también en las colonias, no solo en la parte turística, sino en las colonias para el mejoramiento de agua y de servicios urbanos, una ciclovía, transporte marítimo que estamos planeando. Todo eso se va a ir notando poco a poco. Entonces, es una intervención integral en coordinación con el Estado y con el municipio. Por otro lado, vamos a invertir de manera muy importante en Guerrero. No sé si quieres, Jesús Esteba, decir las carreteras que vamos a intervenir a partir de este año. Buenos días a todas y a todos, con su permiso, Presidenta. Estamos haciendo dos que arrancamos, que ayer anunciamos, la Cuautla-Tlapa-Marquelia, que va de Cuautla a Tlapa y arrancamos este año en uno de los frentes. Y por otro lado tenemos la de Toluca a Zihuatanejo, de Toluca a Tejupilco también, ayer se anunció, se arranca este año, y además está la de Salina Cruz a Zihuatanejo. Entonces traemos todos estos frentes y ayer no se anunció, pero también se está analizando una inversión mixta, la de Lázaro Cárdenas, del puerto de Lázaro Cárdenas a La Unión, que también tiene conexión en un extremo con el estado de Guerrero. Entonces traemos todo eso, más la reconstrucción, que como se mencionó, pues son 1.800 millones, son 63 puentes en la red estatal, son 6 puentes en la red federal, más todas las acciones que mencionó Carlos Torres de estabilización de taludes y la atención de la red federal y estatal en cuanto a caminos. Además de los caminos artesanales que siguen en la montaña. Entonces, como ven, es una intervención muy importante para Guerrero, que estamos realizando desde los 3 niveles de gobierno. Ahora, en seguridad,
Como ustedes pueden ver, hay resultados importantes. Esto no es casualidad. Decidimos, al igual que en otras regiones del país, desarrollar una estrategia integral que consta de nuestros 4 ejes, que es atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional y su coordinación con las policías estatales, municipales. Por otro lado, la inteligencia y la investigación con distintas fuerzas de tarea que se están desarrollando y fortaleciendo en distintos lugares del país, y la coordinación, que es muy importante. Como ustedes pueden ver, si pueden poner homicidios en Acapulco. Nosotros entramos el 1 de octubre, ahí se puede ver que en el mes de octubre se incrementaron los homicidios en Acapulco. Ahí decidimos implementar esta estrategia particularmente para Acapulco y hemos tenido esta disminución. En octubre el mayor número y después noviembre y diciembre pues una reducción muy importante. Decidimos poner los números desde septiembre porque octubre pues podría ser una disminución mayor, pero quisimos plantearlo desde antes de que entráramos hasta la fecha. Y enero tiene un promedio similar desde que instrumentamos este fortalecimiento en la estrategia de seguridad. Ya, Presidenta, y preguntarle por otro lado, ya el lunes asume Donald Trump la presidencia de Estados Unidos, usted ha dicho que habrá buena relación, si nos pudiera detallar un poco más el plan eventualmente ante deportaciones masivas, si se va a ofrecer trabajo a los mexicanos, si va a haber programas sociales, en fin, cómo se podría enfrentar esta situación particularmente en la frontera, y si ya se logró hablar con presidentes de otros países para que ciudadanos de otras naciones como Centroamérica sean deportados directamente a sus países de origen. Primero, decir que siempre vamos a defender a las y a los mexicanos que están en Estados Unidos y que en cualquier diálogo que inicie a partir de la llegada del presidente Trump, pues va a ser una de nuestras prioridades, la defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos, y los números que muestran cómo las y los mexicanos tienen una importancia para la economía de los Estados Unidos. En caso de deportaciones masivas, tenemos una estrategia ya planteada, que vamos a esperar también a qué es lo que haga el gobierno de los Estados Unidos, pero nos hemos estado preparando para recibir a las y a los mexicanos que tengan un espacio en la frontera y en otros lugares para que puedan tener acceso a los programas sociales, al empleo, a poderse mover en nuestro territorio nacional para ir a sus lugares de origen. Es una estrategia integral que en su momento anunciaremos, esperando pues lo que vaya a mencionar el presidente Trump, sea en su toma de posesión o posteriormente. Y hemos estado trabajando con no solo los estados fronterizos, sino todos los estados de la República para integrar esta estrategia de apoyo a las y los mexicanos que lleguen. Además de que todos los mexicanos y mexicanas pueden acceder a este apoyo extraordinario que estamos dando desde los consulados para acceder a asesoría o apoyo legal, más todo el apoyo que puedan dar las y los cónsules en Estados Unidos a todos nuestros connacionales. Ayer hubo una primera reunión con distintos países, se reunieron los subsecretarios de distintos países a distancia, y allí iniciamos conversaciones para poder fortalecer la estrategia, por un lado para evitar la migración a través de la cooperación para el desarrollo, que es la esencia de nuestra estrategia. Las personas no migran, la mayoría por gusto, sino por necesidad, y nuestra insistencia con el gobierno de Estados Unidos y de colaboración con todos los gobiernos de Centroamérica y Sudamérica para que pueda atenderse en su lugar de origen a las personas y que puedan tener acceso al empleo, a que puedan tener acceso a una vida
segura y digna, justa en sus lugares de origen para evitar la migración. Y al mismo tiempo, pues estar en comunicación, en coordinación para cualquier estrategia que se plantea desde el gobierno del presidente Trump entre los países. El día de hoy tendrán también una conferencia a distancia, ya directamente los cancilleres o las cancilleres, y de ahí pues seguiremos trabajando para que haya coordinación. Esta es una iniciativa conjunta que tuvimos con la presidenta de Honduras y fue muy bien recibida por todos los países. Presidenta, y finalmente preguntarle, ya se han tenido algunos resultados sobre el tráfico de fentanilo, que es particularmente un tema que interesa a Donald Trump. Si se fortalecería, todavía se puede fortalecer aún más estas acciones en México para evitar el tráfico de fentanilo y el asunto también de las armas. Nuestro objetivo es que una vez que entre el presidente Trump pueda haber un diálogo de alto nivel con servidores públicos, funcionarios, secretarios, secretarias del gobierno de México y del gobierno de los Estados Unidos, y que a partir de ahí definamos las estrategias conjuntas para los temas que interesan al gobierno de Estados Unidos y los temas que nos interesan a nosotros. Ustedes saben que uno de los temas que a nosotros nos interesa es que no sigan llegando armas de Estados Unidos a México. Entonces pondríamos eso sobre la mesa al mismo tiempo de llegar a acuerdos de colaboración en temas de migración, en temas de seguridad, de tráfico de armas y de droga, que es lo que ellos históricamente han planteado como un tema importante para ellos, el fentanilo entre estos temas, y también pues todos los temas comerciales y otros temas de nuestras naciones que son fundamentales. Ese es el objetivo, que en el momento que ya se instale el gobierno del presidente Trump, pues se puede establecer un diálogo bilateral de alto nivel y por supuesto la importancia del Tratado Comercial Canadá, Estados Unidos y México. Sí, pues la idea es que nos podamos, es nuestra idea, vamos a ver qué es lo que plantean ellos. Por eso siempre hemos planteado que consideramos que va a haber una buena relación y que se establecerá el diálogo en el momento en que, bueno, en su momento tuvimos el diálogo con el presidente Trump, con las 2 llamadas telefónicas, y ahora que ya fueron ratificados la mayor parte de los servidores públicos, de los funcionarios del gabinete del presidente Trump, ya pues a partir del lunes poder establecer la comunicación. Gracias. Presidenta, buenos días a todo el gabinete. Una de las obras importantes de la administración pasada del presidente Andrés Manuel López Obrador fue sin duda la carretera federal 200. Una magnífica carretera que conecta desde Las Vigas hasta Coajinicuilapa, como se comprometió el presidente a hacerlo y lo cumplió bien. Faltan puentes, faltan algunas cosas, pero hay un problema grave en este tramo de carretera que va desde Coajinicuilapa a Puerto Escondido, que realmente está afectadísima por los baches provocados por las lluvias, de los fenómenos que tuvimos últimamente. Entonces creo que hace falta una intervención ahí, porque al programa de Bachetón se le vio nada más como 8 días después de ser anunciado y ya de ahí desapareció. Entonces el tramo es difícil para la gente que camina por ahí. Otro tema también que veo en el CIP que anunciaron ayer es que no toca el asunto de las playas privadas en Acapulco. Los hoteleros de Acapulco, sobre todo en la parte de que va desde Diamante, Revolcadero hasta el Papagayo, están privatizadas, ¿sí? Había accesos aceptados por la autoridad, como al menos unos 10 accesos públicos para las playas de la gente de acapulqueños, ya están cerrados, embardados. Alguna vez hubo un intento en el ayuntamiento de Acapulco por liberarlo y llegaron inmediatamente ciudadanos civiles a cerrarlo, así, de ese nivel. Entonces yo creo que hace falta pues la intervención en hablar de ese tema de la privatización de las playas, en las cuales la gente pobre pues no tiene acceso. Diamante es para los dueños de los edificios que están ahí. Incluso muchos edificios no tienen ni plantas de tratamiento.
Quisiera cambiar un poquito la parte más radical y preguntarle algo más a usted personal. El sábado en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México, va a cantar uno de los íconos de la canción latinoamericana y del rock, que es Fito Páez, y que además tiene temas importantes que han acompañado la lucha de la izquierda por toda la vida, ¿no? Como Yo vengo a ofrecer mi corazón, que se cantó en varias derrotas después de los fraudes electorales. Usted no va a estar ahí, creo, porque va a andar por acá con nosotros. ¿Qué piensa de Fito y qué piensa de la pasión de Fito Páez ahí en el Zócalo de la ciudad? Muchas gracias y disculpe. Se va a intervenir este año justamente esa zona de la carretera que vincula el estado de Guerrero con Oaxaca, particularmente hacia Pochutla, sí, ¿verdad? Es la parte que se va a intervenir este año. La idea es que en los siguientes años podamos atender prácticamente todos los tramos de carretera que faltan desde Zihuatanejo, desde La Unión hasta Salina Cruz, que es la carretera costera del Pacífico Sur, que es pues muy importante para el turismo y en general para la población que vive en esta zona. Por otro lado, Sebastián, ¿por qué no les platicas lo que vamos a hacer en las playas con Semarnat? Bueno, estamos con el objetivo y platicando con la presidenta municipal, con el gobierno del estado, para poder avanzar en certificar algunas playas, tanto para garantizar que la limpieza y los estándares ambientales del agua, pero también el ordenamiento de la SOFEMAT y lo que tiene que ver con mejorar accesos a playa. En 2025 vamos a renovar 9 accesos a playa. Si quieres ahora te paso mis datos y les doy la lista de los 9 accesos a playa que vamos a rehabilitar integralmente durante el año 2025. No, vamos a empezar por la bahía de Acapulco, la rehabilitación de los accesos a playa. Pues sí, pero vamos paulatinamente. Ahora el ordenamiento significa pues ir revisando todo este tema de permisos, etcétera, para garantizar. La presidenta nos ha pedido que los accesos, los pasos de servidumbre se respeten y que la gente pueda acceder a las playas y las playas estén limpias. Las playas son del pueblo y tiene que abrirse el espacio para que la gente tenga acceso. Las playas no son privadas. Entonces, dentro del esquema de intervención, no solo en Acapulco, recientemente estuve en Bahía de Banderas, en Nayarit, y fue una de las demandas que también nos pidió la gente. Y también ahí estamos interviniendo con las distintas áreas de gobierno porque tiene que haber acceso a la gente a las playas que son del pueblo de México. Sí. Bueno, Fito Páez, pues es Fito Páez. El Zócalo de la Ciudad de México es el centro de la nación, digamos, no el centro geográfico, pero sí el centro político desde Tenochtitlan. Y claro que no se llamaba Zócalo, ¿verdad? Pero justamente ahí en donde estaba el Templo Mayor y el centro de la civilización mexica, ahí se concentró el centro posteriormente de la invasión de España durante la colonia y posteriormente. Y desde que llegaron los gobiernos progresistas a la Ciudad de México, se convirtió en escenario del pueblo de México. Yo recuerdo después del 68, yo tenía 6 años en el 68, pero después, cuando ya iniciamos nuestra participación de jóvenes en la defensa de los derechos del pueblo de México y de la justicia en nuestro país, no se permitía entrar al Zócalo. Con manifestaciones estaba cerrado, no había la posibilidad de entrar. Y a partir de que llegó el ingeniero Cárdenas, después con el presidente López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, con Marcelo Ebrard, incluso aunque no estábamos de acuerdo con Mancera, el Zócalo siempre se abrió para espectáculos para el pueblo.
y nosotros lo mantuvimos cuando estuvimos en la jefatura. Y ahora Clara pues también ha hecho algo muy hermoso del centro de la ciudad. Y Martí, cuando estuvo, en el periodo que estuvo Martí Batres, hizo el Zócalo peatonal, que fue algo muy bonito también. Entonces ahora ya no entran vehículos al Zócalo y está lleno permanentemente. Entonces, pues bienvenido Fito Páez a nuestro país y que siga siendo el Zócalo el espacio de las y los mexicanos. Hola, Presidenta. Buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Buenos días a todos. En primer lugar, preguntarle qué reporte tiene el Gabinete de Seguridad sobre ataques a 3 bares en Morelia esta madrugada. Del ataque, buenos días. Del ataque de los 3 bares se reportan al momento 2 personas fallecidas. Ya estamos en coordinación con las autoridades del Estado para trabajar este asunto. ¿Se tiene algún indicio, algún grupo delictivo? Al momento no, la primera información que tenemos son las dos personas fallecidas y una herida, pero más adelante lo informaremos para actualizar los datos. Okay. Secretario, aprovechando su presencia, en estos ya casi 3 meses y medio de gobierno, ¿qué tanto se ha podido debilitar al cártel de Sinaloa? Más que nada se ha debilitado las células delictivas que más violencia generan. En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, en el estado de Sinaloa a partir del 1 de octubre a la fecha se han detenido casi 50 objetivos prioritarios, se han asegurado 400 vehículos, más de 600 armas de fuego de alto poder. Lo que hemos estado haciendo es debilitar las células delictivas que más violencia generaban primero, como todos saben que iniciaron pues conflictos duros en Culiacán por la pugna entre grupos delincuenciales. Lo que hicimos fue primero que no hubieran ese tipo de convoys de camionetas. Con la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional se logró inhibir este tipo de convoys y estos enfrentamientos cruentos que primero estaban en la ciudad y que se han ido saliendo ya. Entonces, desde su punto de vista, ¿usted diría que sí se ha logrado debilitar tanto a los Chapitos como a la Malliza? Sí, por supuesto, la cantidad de homicidios que había al inicio no es la misma que ocurre ahorita. Ha habido días en Sinaloa con 0 homicidios, como lo mencionamos la vez pasada. Ayer lamentablemente hubo 5, pero antier hubo 1, anteantier 3, así, de manera distinta. Entonces, definitivamente ha habido un avance, pero como bien lo dijo la señora Presidenta, vamos a continuar avanzando en el fortalecimiento de la estrategia de seguridad. Ok, muchas gracias. Y Presidenta, aprovechando que está la consejera jurídica, no sé si nos pueda dar un corte de caja de cómo va este proceso de selección de los candidatos del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, y también si nos puede dar detalles acerca de la reunión que tuvieron ayer con ministros de la Suprema Corte. Sí, el 31 de enero se van a dar a conocer las personas que fueron seleccionadas por el comité, tanto del Poder Ejecutivo como entiendo del Poder Legislativo. Y si Rosa Isela nos quieres informar de la reunión con la ministra y si algo tiene que comentar también Ernestina. Adelante. Sí. Perdón, las entrevistas, ¿en qué modalidad se están llevando a cabo? Y presenciales son todas presenciales. ¿En dónde se están llevando a cabo? Y otras, ahí bueno, a ver si quieren informar dónde se realizan las entrevistas de las personas que están yendo y algo de la reunión de ayer con la ministra presidenta de la Corte, Rosa Isela, y después Ernestina, si quieres complementar. Con su permiso, Presidenta. Efectivamente se llevó a cabo una reunión ayer en la Corte con la ministra presidenta y con la presencia también del ministro Pardo y del ministro Lainez y otros servidores públicos de la Corte, con mi compañera consejera jurídica de la Presidencia y su servidora. Pues básicamente los temas que a nosotros nos interesaba, pues es el tema de los fideicomisos y pues estos amparos que se han hecho alrededor del tema y que estamos viendo efectivamente nosotros también con AFINSA. Y
También se vieron la parte de por qué están detenidos los trabajos del Comité de Evaluación del Poder Judicial, porque pues eso no conviene de ninguna manera al proceso electoral de jueces, magistrados y ministros que se está llevando actualmente, como ustedes saben. Entonces se abordó el tema. Ahora le voy a pedir, si así lo instruye, que cuáles fueron los argumentos que se plantearon por parte de las representantes que estábamos del Poder Ejecutivo, instándolos a que no afecten los derechos de los trabajadores. Y también, bueno, ellos nos plantearon sobre la afectación a las prestaciones de los trabajadores. Nosotros ahí fuimos muy claros en que se tiene que cumplir con la parte de que dice la Constitución y también que el respeto a las condiciones generales de trabajo. Entonces, pues esos son los temas así a grandes rasgos. Y eso era, ¿no? Por favor, Ernestina. ¿Se logró, qué actitud tuvieron los ministros? ¿Hay avances en estos temas? Pues es una reunión, básicamente, pues es una reunión, digamos, técnica sobre los puntos. Ambas escuchamos, porque la petición de la reunión vino de parte de la Corte, y también nosotros queríamos saber sobre los fideicomisos y pues estos trabajos que están actualmente detenidos del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Entonces, pues no es posible que se afecte de esta manera la participación pues de los que están ahí, que se han anotado, que han sido candidatos para poder aspirar a un puesto de elección del Poder Judicial. Entonces, pues estos eran los temas, digamos, pues es un trato respetuoso de ambas partes, y ahora la dejo. Y lo que se acordó fue la instalación de una mesa de trabajo para ver los asuntos. Adelante, Ernestina. Muy buenos días. Con su permiso, Presidenta. Solamente informar, nosotros estamos muy atentos a el desarrollo de la evaluación que están siguiendo los tres comités. Desde luego, lo que toca al Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Ahí se están siguiendo los tiempos, los calendarios establecidos previamente. Está en proceso, acaban prácticamente de hacer un cierre con entrevistas para las y los candidatos a ministros y a ministras. Fueron en la sede que tienen actualmente el comité y están en este momento en las entrevistas a candidatos a magistrados, y empezarán con jueces. En algunos casos han sido presenciales, sobre todo lo que tiene que ver con ministros y los candidatos al Tribunal de Disciplina, y en otros casos se está haciendo de manera virtual, pero todos están siendo entrevistados y en su momento, según nos han informado, se darán a conocer, serán públicas esas entrevistas que se están realizando, y como lo ha dicho la presidenta, se tiene de plazo hasta finales de enero, porque recuerden que el día 4 el Senado ya habrá recibido estas listas para la insaculación de quienes van a estar ya en la boleta, ¿de acuerdo? Se están siguiendo el calendario tal cual. Desafortunadamente, el Comité de Evaluación del Poder Judicial decidió interrumpir, suspender esta evaluación. Fue uno de los temas que se platicaron ayer con los ministros. Establecimos varios puntos de vista
desde lo jurídico por los cuales ellos pueden hacer la reanudación de esta evaluación, porque son más de 3,000 personas que están inscritas en ese comité y que no puede ser que se les estén afectando sus derechos ciudadanos para continuar con la evaluación. La presidenta también en esta preocupación de que todo salga bien en esta reforma tan profunda del Poder Judicial, estaremos analizando las posibilidades de que las personas que están inscritas en ese comité puedan ser evaluadas con los otros comités. Vamos a analizarlo para que no se vulnere los derechos de estas 3,000 personas que confiaron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Pero vamos a seguir adelante, los otros comités están trabajando muy bien de manera pública y siguiendo todos los procedimientos. Eso es lo que tengo. En dado caso, entonces, consejera, ¿el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo podrá...? No. ¿Cómo? No, nosotros vamos a analizar, cada comité tiene su obligación y nosotros tenemos que analizar de manera conjunta con el Senado incluso, que es quien tiene que, de acuerdo a la reforma constitucional, es quien tiene que resolver situaciones que se dan, ¿sí? Estamos en eso. Muchas gracias. Muchas gracias. La Corte está buscando, sigue la presidenta de la Corte y algunos ministros utilizando el espacio que tienen para evitar que se dé la elección al Poder Judicial. Han hecho 3 acciones en contra de la reforma constitucional. La primera es aceptar o interponer los amparos para que no se cobre el recurso de los fideicomisos, no se integre el recurso de los fideicomisos a la tesorería, cuando la Constitución es clara de que así debe ser. La segunda tiene que ver con interrumpir los trabajos de la Comisión del Poder Judicial. No hay argumento para interrumpirlos. La Constitución es clara en que el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales. Pero no solo eso, sino que el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya dijo que la Corte, que no es función de la Corte intervenir en estos temas, que es un asunto del Tribunal Electoral porque es una elección popular. Y la tercera forma es que al disminuir el presupuesto del Poder Judicial, porque ya dice la Constitución que los salarios de los jueces deben ser menores y de los ministros que los de la Presidenta de la República, ahora ellos con esta disminución quieren disminuirles prestaciones a los trabajadores, cuando la Constitución es clara que deben permanecer intactos los derechos de los trabajadores. Entonces la Corte, una vez más, o la Presidenta de la Corte y algunos ministros, pues están actuando en contra de la reforma que fue decidida por el pueblo de México, aprobada de acuerdo a la Constitución para su modificación, y ahora hay estos 3 elementos que son inexplicables. Entonces lo que hicieron la secretaria de Gobernación y la consejera jurídica fue irles a decir esto. Se tiene que resolver el tema de la integración de los fideicomisos a el presupuesto, a la tesorería, sea para la elección, que hasta ahora solamente es un fideicomiso el que sea integrado a la tesorería, o para beneficio del pueblo de México, que va a ser muy claro y transparente. Una de las propuestas es que se integre el presupuesto al ISSSTE, que es justamente la institución social que atiende a los trabajadores del Estado. Entonces, no hay explicación para lo que está haciendo la Corte. Entonces, piden ellos la reunión para pedir más presupuesto. Ese fue el objetivo de la reunión.
pedirle a la Secretaría de Gobernación y a la consejera jurídica más presupuesto porque no les alcanza para cubrir a los trabajadores de la Corte. Claro que les alcanza, nada más que ellos se bajen sus prestaciones. Entonces no hay argumento para seguir en contra de la elección, pero además ahora ellos están afectando a terceros, porque los 3,000 personas que se inscribieron en el Poder Judicial para participar en la elección, pues ahora la Corte les está cerrando esa posibilidad. Entonces el día de hoy le pedí a la Secretaría de Gobernación, a la consejera jurídica, que se pongan en contacto con el Senado de la República para ver de qué manera no se afectan los derechos de las personas que se inscribieron en el Poder Judicial y que se pueda llevar la elección. La elección va a ser el 1 de junio, eso que no les quede la menor duda. El 1 de junio se van a elegir jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo decidió el pueblo, así está establecido en la Constitución de la República. Entonces, ¿qué le decimos a la Corte? Lo que le fueron a decir la consejera jurídica y la secretaria de Gobernación, que continúe el proceso, que no hay argumento jurídico para que ellos hayan interrumpido el proceso de la comisión. Entonces, elección va a haber y van a dialogar con el Senado de la República para ver de qué manera se puede resolver el tema de las 3,000 personas a las cuales el propio Poder Judicial les está negando la posibilidad de participar. Muchas gracias, presidente. Gracias. Buenos días, presidenta. Buenos días, gabinete. Son 3 preguntitas, las dos primeras son sencillas. Quisiera preguntarle primero sobre el Marebús, yo sé que a lo mejor puede ser un proyecto a largo plazo, pero que nos pudiera ayudar si se tienen esos datos. Por ejemplo, ¿cuánto va a costar el uso de este nuevo transporte? ¿Y cómo sería utilizarlo dado el caso que pues el transporte vía terrestre pues sufre de violencia, hay quema de vehículos? Entonces, ¿cómo sería este nuevo uso? Y me gustaría también precisar la pregunta que hizo la compañera sobre lo del operativo Enjambre, si es necesario, si es viable llevarse a cabo aquí en el estado de Guerrero. Bueno, ahora le doy, no sé si a Sebastián o a secretario de Marina, para que informen de este transporte que estamos diseñando, planeando. A ver, la operación Enjambre que se hizo en el Estado de México no es que haya previamente una decisión de hacer una operación para ver si hay alguna persona funcionaria pública involucrada en algún acto delictivo, sino que surgió de investigaciones que se hicieron por la Fiscalía del Estado de México y decidieron llamarle Operación Enjambre al momento de la detención de estas personas. Pero no es que previamente se diga, pues vamos a hacer una operación para ver, no, pues las investigaciones que se hacen, y por eso se fortalece la inteligencia y la investigación frente a delitos, pues a veces arrojan que hay personas que están involucradas, que son funcionarios públicos y que están involucradas en algún delito o algún vínculo con la delincuencia organizada. Y entonces se actúa. Pero no es que desde antes se diga, pues vamos a ver quién está involucrado, sino es parte de un proceso de investigación. Ahora sí, sobre el Maribús, el secretario de Marina. Sí, el tema del Maribús ya se hizo un primer reconocimiento para identificar dónde serían las estaciones. Se está pensando salir de Puerto Marqués hacia acá, hacia Icacos, hacia la parte de la parte de la costera, posteriormente llegar hasta Caleta, inclusive.
pero estamos evaluando qué tipo de embarcación sería la más adecuada y hay varios modelos que hemos estado revisando, desde embarcaciones pequeñas de 30 a 40 pasajeros hasta embarcaciones más grandes, pero va a depender de un estudio de demanda, que tanta afluencia pueda tener y porque como salimos a mar abierto tiene que ser una embarcación lo suficientemente segura para no tener accidentes. Y de eso va a depender el costo, dependerá del tipo de embarcación que vayamos a adquirir o a construir para poder identificar cuánto nos costaría su operación y poder dar un servicio seguro y eficiente a la población. Presidenta, ya me acordé de la tercera pregunta. Falta la entrega de enseres por las afectaciones del huracán John y muchas personas, muchos ciudadanos se preguntan si se va a entregar. Si fuese así, ¿hay fecha para la entrega de los enseres? Sí. Se hizo una revisión general. Ahí en donde sea necesario se puede entregar, pero se consideró que a diferencia del huracán Otis, por los censos que se hicieron no había una afectación generalizada en el caso de los enseres. Se dio un apoyo importante en que Ariadna está por aquí. ¿Cuánto se dio? Si quieres explicar cuánto se dio para… Buenos días, con el permiso, Presidenta. Aquí en el estado de Guerrero se apoyaron a 143,000 familias. Depende de la afectación, se entregaron 25,000, 35,000, 45,000 pesos y hasta 60,000 pesos para quienes tuvieron una pérdida casi total de sus viviendas. Y respecto al tema específico de Acapulco, fueron 43,000 personas a las que se les entregó este apoyo económico. Y para quienes no pudieron cobrarlo en su momento, ya no va a haber una segunda fase. Gracias. Como había instruido la presidenta, recibimos una serie de llamadas a la línea de bienestar y les pedimos que todo aquel que tiene alguna incidencia nos llame a la línea. Es importante que sea a través de este mecanismo porque en la llamada se refieren todos los datos como si estuviéramos haciendo una visita domiciliaria, pero ya en campo no vamos a realizar ninguna actividad. Entonces, hemos estado atendiendo de esta manera para que sea más eficiente para nosotros en medida que ya retiramos toda la brigada a las actividades regulares de la Secretaría. Muy bien, muchas gracias. De mi parte sería todo. Rosalba Ramírez, de periódico El Guerrero y Lectura Periodística. Gracias. Buenos días, Presidenta. Andy García, de Códice 21. Traerle el sincero cariño y agradecimiento del pueblo de Guerrero y de Acapulco, porque a pesar de las adversidades, usted nunca nos ha dejado solos. Mencionan que junto al presidente AMLO han sido los mejores en la historia del país. Preguntarle de la coordinación que ha tenido con la gobernadora guerrerense Evelyn Salgado Pineda, primera mujer en la historia de administrar la entidad, igual que usted en el país, si seguirá la coordinación permanentemente como ha estado hasta ahora, sobre todo con el plan anunciado ayer, y con la alcaldesa Avenida López Rodríguez para seguir con la reconstrucción de Acapulco, debido a que pese a ser el primer destino turístico de talla mundial en México, por muchos años estuvo en el abandono de las autoridades federales. Es la primera pregunta. Sí, pues por supuesto, hay mucha coordinación con Evelyn, excelente gobernadora, con la presidenta municipal, Avelina también, una excelente presidenta municipal. Hay mucha coordinación. Sebastián está viviendo aquí prácticamente en Acapulco, ya se está haciendo acapulqueño. Y obviamente todos están ayudando, todo el gabinete, Josefina como secretaria de Turismo, ayudando a la gobernadora a la promoción de todo Guerrero y particularmente de Acapulco, el director de Conagua que está haciendo todos los trabajos para la rehabilitación del sistema de agua, saneamiento. Le acabamos de encargar que también nos ayude con el tema del reciclamiento de basura, que en su momento lo trabajó en la Ciudad de México y que tiene mucho conocimiento. El secretario de Obras, iba a decir, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por supuesto la secretaria Ariadna, todo el gabinete de seguridad, Carlos Torres, que es quien coordina
ahí en la Secretaría de Bienestar y como secretario técnico de la Presidencia los distintos trabajos. ¿Quién más? Leti Ramírez, que estuvo viviendo en Acapulco un mes, ya ahora tiene otras tareas. La secretaria de Gobernación, todos están apoyando. Ariadna, por supuesto, que vivió un año aquí después del huracán Otis, entonces ya casi todos somos acapulqueños. ¿Sí? Gracias, presidente. Mi segunda pregunta, presidente, es bien sabido que el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, fue el primero que la apoyó a usted, incluso desde antes de que usted fuera precandidata. Saber si habrá un presupuesto adicional a estas universidades que son muy importantes porque son las que las comunidades de los pueblos más alejados tienen la oportunidad de asistir a una institución de nivel superior. Saber si habrá un presupuesto adicional a esta universidad, una de las más sólidas del país, la cual busca incrementar su matrícula y que entre sus particularidades es que siempre se ha caracterizado por ser de izquierda. Esa es mi segunda pregunta. Sí, nos tocó hace mucho, ya no sé cuándo. El gobierno federal hace muchos años, estoy queriendo recordarme qué época fue esa, yo creo que finales de los 70s, 80s, castigó mucho a la Universidad Autónoma de Guerrero. Era rector Rosalío Güences en los 80s y nos tocó acompañar en manifestaciones en su momento. Evelyn estaba chiquita, para la defensa del subsidio, decíamos entonces, que es en realidad de la inversión. A la Universidad de Guerrero la castigaban por elegir democráticamente a sus autoridades. Eso era lo que no querían los regímenes autoritarios de entonces. Y ahora, si ustedes recuerdan, a todas las universidades públicas, porque pues no es un asunto de si apoyaste o no apoyaste, ¿verdad? Es obligación del gobierno de México, en función obviamente de los recursos públicos, pero apoyar a la educación. Entonces, todas las universidades autónomas estatales tienen recursos, una parte depende del gobierno federal y otra parte depende del gobierno estatal. Entonces, siempre se le va a apoyar a la Universidad de Guerrero. Gracias, presidente. Por último, nada más, agradecerle en especial la mamá del niño Carlitos del ISSSTE. Ella, aquí en una mañanera le externamos al presidente López Obrador que le habían suspendido una vacuna que ya estaba aprobada y que el presupuesto para esta vacuna se había desaparecido. El presidente instruyó que se le aplicara la vacuna con un valor alrededor de 3 millones de pesos. Hasta este momento le han puesto más de 28 millones de pesos. Su mamá, Gaby, está eternamente agradecida con usted, con el presidente, y preguntarle cómo será la continuación de la transformación del sistema de salud en Guerrero y en el país. Y muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Tuvimos reuniones estos 3 días que pasaron, nos falta una reunión que va a ser el martes con todos los gobernadores y gobernadoras que son parte o que firmaron los convenios para ser parte del IMSS Bienestar. Hay 4 temas importantes que tratamos en estas reuniones para el fortalecimiento del IMSS Bienestar y de la atención a la salud, prevención y atención a la salud de todos los mexicanos y mexicanas, y particularmente en este sistema, que son 23 gobiernos estatales que tienen firmado. El gobierno de Yucatán ya manifestó su deseo de ser parte del IMSS Bienestar, y hay otros gobiernos también que, aunque no sean gobernados por el movimiento del que formamos parte, también han manifestado su deseo de ser parte del IMSS Bienestar. Ayer, por ejemplo, el gobernador de Durango me dijo que quiere platicar la posibilidad de ser parte del IMSS Bienestar. Entonces, trabajamos 4 temas. Uno es el financiamiento de la institución, que depende de recursos federales y algo de recursos estatales, que podamos tener todos los recursos a tiempo. El segundo punto tiene que ver con que todos los servicios de hospitales, centros de salud estén bien atendidos. El tercero, con medicamentos y abasto de insumos médicos, de todos los insumos médicos, que como ustedes saben estamos haciendo una
licitación bianual que ya está asignando medicamentos y dispositivos y ya comienzan a entregarse. Y el cuarto punto sobre el fortalecimiento de todo el sistema. Entonces vamos a seguir trabajando para atender a la gente. Adelante. Buenos días, Presidenta. Aurora Harrison, reportera del periódico El Sur. Presidenta, yo le quiero preguntar cuál es su opinión respecto acerca de que el senador Félix Salgado Macedonio afirmó que va a apoyar la reforma electoral que usted está presentando sobre la situación del nepotismo, que para que se hereden cargos, él dice que va a votar a favor, aunque diga a sus simpatizantes que tendrá efecto hasta el 2030. Yo quiero saber cuál es su opinión respecto a esto. Y la otra pregunta que tengo, Presidenta, es cuáles son los avances en la búsqueda de los 43 normalistas. Los padres han estado insistiendo en que se diga, se dé el informe por parte del Ejército. Preguntarle cuáles son los avances. ¿Ya el Ejército le dio alguna información respecto a lo que están solicitando los padres? Y la otra pregunta, Presidenta, es: usted en días recientes había comentado acerca del decreto del North Sourcing. Preguntarle si nos puede decir en qué consiste esta situación. La primera, vamos a enviar las iniciativas. Son dos iniciativas de reforma electoral con las que estamos trabajando. La primera la vamos a enviar para que nuestro objetivo es que sea aprobada en el siguiente periodo, que tiene que ver con una reforma en contra del nepotismo y para que ya no haya reelección. Son los dos temas que vamos a enviar, son reformas constitucionales en ambos casos y nosotros creemos que no está bien que se herede de manera, que se herede no es la palabra, que sea candidato o candidata en la siguiente elección algún familiar directo. Eso es lo que nosotros creemos. Esencialmente para todos los cargos, pero principalmente para los cargos del Ejecutivo municipal, estatal y federal. Esa es una reforma. La otra es sobre la reelección, que nosotros creemos en la Constitución de 1917, sufragio efectivo, no reelección para ningún cargo de elección popular. Entonces vamos a enviar esas y después estamos trabajando, ya se enviaría después, en lo que tiene que ver con la desaparición de las listas plurinominales como las conocemos ahora, en la reducción del financiamiento a partidos políticos y que las elecciones sean democráticas, transparentes, abiertas, pero que no representen tanta erogación de recursos y algunos otros temas que vamos a enviar en su momento. Esas son las dos, el planteamiento sobre reforma electoral, pero el que va a ser inmediato es contra el nepotismo y la reelección en el periodo inmediato. Ya si después del siguiente periodo alguien, en efecto, a partir del 2030, esa es la iniciativa que vamos a enviar. Depende pues ya de las cámaras aceptarla y de los congresos estatales. La propuesta es que no sea en el inmediato, sino que ya pues y después en ambos casos. Como era antes en el caso de la reelección, de que un diputado puede ser diputado en un periodo, no en el siguiente, sino hasta el siguiente periodo puede postularse. Ese es, o presidente municipal, para gobernador y para presidente pues no hay reelección. Le pregunto esto por la posibilidad de que el senador Félix Salgado Macedonio quiere ser candidato a gobernador en las próximas elecciones del 2020. Eso ya lo decidirán después el propio partido político. Pero nuestra propuesta es que sea a partir del 2030. La otra pregunta era… De los avances de la búsqueda de los 43. Ah, sí. Nos reunimos ya en su momento con los padres y madres de Ayotzinapa
Tenemos un equipo que está trabajando en la revisión de todas las carpetas de investigación y de algunos elementos que no fueron considerados durante todo el proceso, no por otra cosa, sino porque es bueno que haya un equipo nuevo que revise nuevamente el caso, desde lo que pasó la noche de la desaparición de los estudiantes. El Ejército ha estado colaborando desde el momento que entró el presidente López Obrador y ahora también en todo lo que se requiera. Incluso hay algunas personas que están detenidas, que fueron o que son elementos del Ejército y han seguido colaborando en todo lo que sea necesario. Y ustedes saben pues lo que fueron las últimas cartas del presidente López Obrador a los padres. Nosotros coincidimos en esta visión, pero no por ello estamos dejando de hacer esta revisión integral que ha llevado a nuevas detenciones y vamos a seguir trabajando. No, ese caso va a seguir siendo parte de nuestras prioridades. La otra del North Sourcing, que usted en días recientes había dicho, si no se va a emitir un decreto en los próximos días de incentivos de distinto tipo para la inversión, tanto la inversión extranjera directa como inversión nacional, asociada a esto que presentamos, que es el Plan México, que tiene el objetivo de incrementar la inversión, particularmente en manufactura en nuestro país. El objetivo es fortalecer la economía nacional, que se fortalece en el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá, pero lo que buscamos es que en México se produzcan muchas de los insumos de varios sectores de la economía. En ese sentido disminuye las importaciones de Asia y de otros países. Lo que queremos pues es que haya más producción nacional y que se fortalezcan las cadenas productivas y que haya más empleo mejor remunerado en zonas en donde los recursos naturales tienen vocación para ciertas industrias. No va a haber una industria de alto consumo de agua en el norte del país o donde no haya agua, tiene que haberla en donde hay disponibilidad de agua. Entonces, este es parte de lo que llamamos el Plan México y el decreto se va a emitir, no recuerdo el día, lo revisamos el viernes justamente, no, hoy es viernes, ayer lo revisamos, no es cierto, lo revisamos el miércoles en la reunión que tuvimos sobre este tema y ya está listo para su decreto creo que es la próxima semana. Gracias, Presidenta. Buenos días, Citlali Guerrero de Bajo Palabra. Bueno, sin duda alguna, el proyecto que más ha impactado en Acapulco es el Marebús. Digo, es algo que ya había sido antes pues planteado por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero en 2013. Preguntarle, Presidenta, ¿cuánto es el monto de esta inversión y si va a ser pública, privada, mixta? ¿Y para cuándo se tiene planeado que inicie ya sus operaciones? El objetivo es que lo desarrolle la Secretaría de Marina. En ese sentido será público. Entonces ya está el secretario de Marina haciendo pues el cálculo. Tiene que ver con cualquier sistema de transporte para que funcione, para que opere, para que sea viable, pues tiene que hacerse un estudio de demanda. Entonces, ¿qué quiere decir un estudio de demanda? ¿Cuántos pasajeros se subirían a este transporte? ¿De qué depende cuántos pasajeros se subirían? Pues también de las paradas que tuviera. Puede tener nada más ida y vuelta de un punto a otro de la bahía o puede tener alguna parada intermedia. Pues eso tiene que ver con la viabilidad técnica para poderlo hacer de esta manera. ¿Cuántos vehículos marítimos estarían adquiriendo?
o construyendo para poderlo realizar. Entonces se están haciendo los estudios, pero pues es una alternativa muy viable para evitar pues el transporte por la costera y además el impacto ambiental que se tiene que hacer, la manifestación de impacto ambiental para el impacto que pudiera tener. Ese es uno. Estamos analizando la posibilidad de cablebuses en Acapulco también, y de fortalecer el sistema de transporte que existe actualmente, porque uno de los problemas de Acapulco pues es la movilidad, uno de otros problemas, entonces queremos atenderlo de manera integral. ¿Pero se tiene planeado como más o menos cuándo empezaría? Ya lo vamos a ir informando, una vez que tengamos los estudios de demanda, la inversión que se tiene que hacer, pero sí es un proyecto que vamos a llevar a cabo. Gracias, presidenta. Una segunda pregunta, aprovechando que está aquí el subsecretario Sebastián, preguntarle si tiene planeado volver a reunirse con artistas, con parte de la comunidad cultural, para lograr este acercamiento que había dicho con Emilio Vázquez de la Cipona, para que la comunidad cultural pueda participar en el diseño del circuito cultural que se está planeando para esta zona del Malecón. Sí, desde el primer momento la presidenta Sheinbaum lo que nos ha instruido es que escuchemos a todos los sectores de la sociedad, y estábamos en el proceso de diseñar lo que ayer se presentó, y ahora vamos a abrir una siguiente etapa de volvernos a reunir con todos los sectores y recuperar las reuniones con la comunidad cultural de allá del Acapulco tradicional, con el que ya nos reunimos, y volvernos a reunir con gusto. Gracias, subsecretario. Una última pregunta, secretaria, presidenta, perdón. En los proyectos que presentó ayer, si tiene considerado algún proyecto de cuidado al medio ambiente, porque muchos biólogos locales han denunciado el blanqueamiento de los corales, y bueno, y la fauna y la flora de Acapulco pues fue devastada. Preguntarle si tiene como… Sí, inclusive ayer lo anunció Sebastián, el tema de las áreas naturales protegidas. ¿Quieres informarlo? Bueno, desde la administración del presidente López Obrador, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas empezó el trabajo del diseño de 2 nuevas áreas naturales protegidas. Uno es el sistema lagunar y el otro es el nuevo plan de manejo para el Parque Nacional del Veladero. Entonces, a lo largo de este año ya está la CONAMP trabajando y se harán los decretos de las 2 nuevas áreas naturales protegidas. Y para la bahía, o sea, para los corales que se están blanqueando, o sea, ¿hay algún plan no considerado? Semarnat es parte del equipo de trabajo, no está aquí ahora, pero es parte del equipo de trabajo, no solamente para los impactos ambientales de lo que estamos diseñando, sino también para la restauración, el rescate ambiental de la bahía y de otras zonas impactadas. Una última pregunta, presidente. Preguntarle si tiene algún proyecto de desarrollo para la zona rural. Mucho se ha dicho pues que está abandonado, que no es vista, ¿no? O sea, como si fuera otro Acapulco o como si no fuera parte de Acapulco. Preguntarle si hay algún proyecto de desarrollo, no sé, agrícola, algo específico para el rescate de la zona rural de Acapulco. Lo que se anunció ayer y hoy pues tiene que ver con el rescate turístico y urbano, vamos a decirlo así, de Acapulco y de Coyuca. Hay una parte rural, en efecto, que es atendida a partir de los otros programas que tenemos. Producción para el Bienestar continúa el apoyo de fertilizantes. De hecho, vamos a tener un evento, de aquí nos vamos a ir a un evento de Cial Desarme, Cial La Paz, después a Jóvenes Construyendo el Futuro, después vamos por la costa, vamos a ir a la montaña también en esta gira, vamos a terminar en Puebla, en el estado de Puebla, cerca de Izúcar de Matamoros, y entre otros actos vamos a hacer uno de entrega de fertilizantes, porque ya inició la entrega de fertilizantes a través de la producción principalmente de Pemex de los fertilizantes, sigue este programa, y en Guerrero es de los estados donde más entrega de fertilizantes hay, y estamos trabajando en un proyecto que se llama Cosechando Soberanía, un programa especial
que tiene que ver con aumentar la producción agroecológica principalmente. Entonces, todo esto pues es principalmente para los pequeños productores de nuestro país, incluido Acapulco. Hay Sembrando Vida, por supuesto, en la montaña, que es muy importante. A ver, acá adelante primero y luego ya atrás. Presidenta, buenos días. Preguntarle, regresando un poco a la elección del Poder Judicial, desde el Gobierno federal se tiene estimada alguna aproximadamente la participación de la gente el día de la elección. También si el Gobierno federal podrá promover que la gente vaya y vote ese día. Pues queremos que participe la ciudadanía. De ahí a tener un cálculo de cuánta gente participará, pues ya más bien le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Y estamos pidiéndole al instituto que pues lo más pronto posible pueda emitir las reglas de cómo y quién puede participar en el llamado al voto. Yo creo, mi punto de vista es que todos podemos participar llamando al voto, distinto a la participación. Distinto es que se llame a votar por una u otra persona, es muy distinto. Pero decir que la gente vaya y participe, pues creo que es una posibilidad de todos los poderes poder hacer este llamado a la votación. Pero el INE tiene que emitir las reglas para saber, incluso por ejemplo los partidos políticos tienen prohibido hacer proselitismo en favor de una u otra persona, pero no sabemos si pueden llamar a la participación. Entonces todas esas reglas las tiene que emitir el Instituto Nacional Electoral y esperamos que pues en el próximo, lo que queda de este mes, el próximo mes, puedan definir estas reglas de participación. De todas maneras, en la reunión que tuve con las y los consejeros electorales les planteé que el gobierno federal puede ceder su tiempo de radio y televisión para poder hacer promoción de la votación, de la participación electoral para el 1 de junio. También en este tema, esta semana algunas ministras fueron pues denunciadas ante el INE por hacer actos anticipados de campaña. ¿Podrían ser sancionadas, Presidenta? No lo creo. Digo, las y los ministros tienen derecho a dar sus opiniones, a decir lo que está pasando, pues es un momento importante y ya pues las reglas, repito, pues las tienen que definir el INE. Perfecto. Finalmente, sobre este tema del sí al desarme, sí a la paz, hace una semana se presentó en la Basílica este plan. Si nos podría dar un corte de caja de cuántas armas se recaudaron ese día. Ha sido muy importante la participación. No hay problema. Fíjense, aquí lo tengo. A ver si lo tienen, ahí está, mira. Son 213 armas cortas, 49 armas largas, 13 granadas, 14,887 cartuchos, 153 cargadores y se han erogado 1,530,627 pesos. Se va a quedar una semana más ahí en la Basílica, pero se está instalando en otros lugares. Aquí en Guerrero también ya está el programa. Para todos los que no lo conocen, una persona que tenga un arma puede entregarla sin ningún tipo de investigación. Se le dan recursos económicos a cambio a partir de una lista que fue aprobada y publicada de cuántos recursos a partir de qué arma se entrega. Y el objetivo es desarmar, el objetivo es la construcción de la paz. ¿Hoy empieza aquí en Guerrero? Sí, al 22, pero vamos. Hoy es una feria de paz. El 22 se inicia aquí en Guerrero, perdón. Estamos trabajando en este caso con las iglesias, digo las iglesias porque son de diversas denominaciones y particularmente con la Iglesia Católica, que estamos en los atrios de las iglesias, de los templos,
que amablemente abren sus puertas para generar un espacio de confianza para la entrega de estas armas. Y por supuesto la Secretaría de la Defensa Nacional es la encargada de destruir las armas. ¿Se implementará principalmente en los estados donde hay mayor índice de violencia? Va a ser en todo el país, pero sí vamos a ir a los estados en donde creemos que es necesario intervenir. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, ya cerramos. Vamos a cerrar con un video de Suave Patria como todos los viernes. En Santa Inés Aguatempan, Puebla, todavía se elabora el mole con métodos tradicionales. Los ingredientes del día se muelen en metate con la fuerza de los brazos de cocineras de todas las edades. Por eso es el ritual que se hace, porque en el transcurso del mole pueden venir muchas energías que muchas veces uno no las ve. Y entonces dice, híjoles, ya me falló, o ya pasó esto, ya pasó aquello, ¿no? Las cocineras tradicionales siguen las prácticas culinarias comunitarias. Conservando nuestras costumbres, conservando nuestro amor hacia nuestras comidas, conservamos un amor hacia nuestros padres, un respeto. Ángela aprendió a hacer mole por su madre, doña Juana. También lo aprendió de su madre. La tradición se mantiene a través de años de aprendizaje, esfuerzo y respeto. Ahorita estamos aquí en el pueblo porque somos felices en nuestro pueblo y por eso estamos aquí. Es una mujer fuerte, es una guerrera, ¿no? Ella sabe que la adoro, que la quiero con todo mi corazón. Transmitido de madre a hija por generaciones, este delicado ritual es una forma de resistencia. Sí, es un acto de compartir la cocina tradicional, porque si verá, unos ponen el ecuile, otros mueren en el molino, otros mueren en el metate, otros arriman los condimentos, entonces todos compartimos y al momento de comer dicen, ¡ay, bendito Dios, gracias! ¿No? Gracias, hemos terminado nuestro taquito y lo vamos a compartir todos. Es una unión. No se olviden de nuestras raíces, ¿no? Que nuestras raíces de nuestra comida, nuestras raíces prehispánicas, nuestras raíces indígenas, nuestra esencia incluso de nuestra ropa, ¿no? Encierra algo muy importante, ¿no? Es compartir, es querernos. Buenos días, gracias a todos y a todas.